presentamos ahora la meditación Cruz de Buda. Esta meditación es universal y ayudará tanto a los principiantes que recién se embarcan en el camino espiritual, como a aquellos que han estado trabajando en su transformación espiritual desde hace años. Esta meditación no tiene restricciones de edad, nacionalidad o credo y resulta adecuada para aquellos que estén seriamente interesados en el desarrollo espiritual. Para aquellos que ya han logrado avanzar por este camino, la práctica de esta meditación les permitirá consolidarse en el nivel alcanzado y continuar desarrollándose como corazones espirituales. Después de todo, no hay límites en cuanto al desarrollo que se puede lograr como corazón espiritual o en cuanto a la mejora de sí mismo. Recordemos lo que Jesús reveló. Dios es amor. Estas palabras sientan las bases de la metodología del perfeccionamiento espiritual. El amor no es solo un hermoso símbolo o algo que se anhela, pero que resulta inalcanzable. Es una realidad. Son las emociones del amor las que nos transforman y nos acercan a Dios. Lo que nos separa de Dios no es una cierta distancia física, sino nuestro estado como almas. El perfeccionamiento espiritual hace posible percibir directamente a Dios y personalmente aprender de Él. La posición ideal del cuerpo para realizar esta meditación es la así llamada pose del estudiante. Para ello, nos arrodillamos sobre un tapete o una alfombrilla de yoga, con los dedos de los pies apuntando hacia atrás, y nos sentamos sobre los talones. Nuestra espalda debe estar recta y nuestras manos descansar relajadas palmas abajo sobre los muslos. Esta postura nos ayuda a estar interiorizados y atentos. Esto nos ayudará a concentrarnos para realizar la meditación. Aquellos que tienen problemas con las articulaciones de las rodillas pueden hacer la meditación sentados en una silla o de pie. Pero recuerden que la espalda debe estar recta y el pecho debe estar abierto. Comencemos a prepararnos para la meditación Cruz de Buda. Llevamos toda nuestra concentración al interior del pecho. Observamos la respiración y los movimientos del pecho. Pero atención, nos concentraremos en el interior del pecho, desde adentro, y no en el interior de este desde afuera. Una vez adentro, daremos con el chakra anahata.
Es desde donde comienza a crecer el corazón espiritual. Desde este chakra surgen las emociones del amor. Observamos nuestra respiración tranquila y los movimientos suaves del pecho. Esto nos ayuda a deshacernos del ajetreo y el bullicio de los pensamientos y nos ayuda a concentrarnos en lo que está sucediendo en cada uno de nosotros, aquí y ahora. Dejamos de vivir en los eventos del pasado o los posibles eventos futuros. La sensación del tiempo desaparece y los pensamientos se detienen. Vivimos ahora en el presente, en armonía con el mundo que nos rodea. Existe una técnica maravillosa que también ayuda a transferir la conciencia al chakra anahata. Consiste en crear una imagen de nuestro rostro dentro de este chakra. Intentemos hacerlo. Llegará a parecer que nos hemos vuelto pequeños. Sentimos en el pecho nuestra frente, pómulos, nariz y ojos. Cerremos y abramos los párpados. Miremos adelante desde nuestros anahatas. Si logramos sentir una corriente suave y cálida de energía que se dirige hacia adelante, esto es un logro maravilloso. Podemos recordar estos sentimientos e intentar reproducirlos en cualquier momento en diferentes situaciones de vida. También podemos sentir la barbilla y los labios en el anahata. Desde ahí podremos mover nuestros labios y pronunciar diferentes palabras. Y muy importante, sonriamos desde nuestros anahatas, a lo largo y a lo ancho. Y prestemos atención a cómo el estado dentro del chakra llena nuestros anahatas con esta sonrisa. Empieza a iluminar desde el interior con una luz suave. Esta luz viene del corazón espiritual que despierta.
Gracias a técnicas tan simples como observar la respiración y concebir la apariencia del propio rostro en nuestros anahatas, nos hemos preparado para la meditación Cruz de Buda. La esencia de esta meditación es crear en el chakra anahata 3 estados consecutivos que son paz, calma y dicha, mientras manifestamos respectivamente que todos los seres vivan en paz, que todos los seres vivan en calma, que todos los seres sean dichosos. Vertimos estos estados hacia afuera desde nuestros anahatas en las 4 direcciones en relación a nuestros cuerpos, tanto hacia arriba como hacia abajo. Creemos un estado de paz dentro de nuestros anahatas. Donde hay paz, no hay luchas, enfrentamientos, confrontaciones, disputas o violencia, sino una coexistencia pacífica y armoniosa de todos para con todos, en la buena voluntad, el cariño y la ternura. El amor tiene diferentes matices. Uno de ellos es el equilibrio de todas las contradicciones. Un estado creativo de paz que une a los individuos en un todo único. Sentimos cómo este estado de paz llena nuestros anahatas mientras crece con cada inhalación y se derrama desde nosotros con cada exhalación. Junto con las palabras que todos los seres vivan en paz. Dirigimos una ola de amor-paz hacia adelante. Compartimos nuestro amor con el mundo que nos rodea, con todos aquellos que conocemos y que no conocemos, con todas las criaturas cercanas y lejanas, que todos los seres vivan en paz. Ahora dirijamos el deseo de buena voluntad
de nuestros anahatas hacia la derecha, diciendo que todos los seres vivan en paz. No debemos apenas pronunciar estas palabras mentalmente en nuestras cabezas. Estas palabras ayudan a crear y poner en marcha un mensaje de amor que debe ser irradiado desde nuestro corazón espiritual. Al principio puede ser como un rayo de luz que se proyecta desde nuestro pecho hacia afuera. Con el tiempo, a medida que dominemos la meditación, este rayo se expandirá y se hará más ancho y más largo. Ahora dirijamos el deseo de paz hacia atrás en relación a nuestros cuerpos, diciendo que todos los seres vivan en paz. En algún momento comenzaremos a percibir que este deseo no es solo un rayo de luz proyectado hacia afuera, sino una onda amplia y poderosa que se extiende en una corriente continua a través del espacio. Enviemos el deseo de paz a la izquierda, diciendo que todos los seres vivan en paz. Intentemos abrazar con nuestro amor a tantas criaturas como sea posible. Ahora dirijamos el estado de paz hacia abajo, diciendo que todos los seres vivan en paz. No hay barreras para nuestro amor. De hecho, penetra libremente cualquier estrato y llega hasta donde tengamos fuerzas para llevarlo. Ahora hacia arriba. Pero no permitamos que la concentración de la conciencia pase de nuestros anahatas a nuestras cabezas. El chakra anahata es la fuente del amor. Nuestro amor puede expandirse
fluir como un manantial o elevarse como una fuente hacia lo alto, pero solo desde el corazón espiritual. Ahora volvemos a concentrarnos en nuestros anahatas. Sumerjámonos en un estado de calma. Sintamos como si estuviéramos frente al mar o al océano al amanecer, en un clima tranquilo y con un viento leve. Pequeñas y suaves olas se precipitan hacia la costa, acariciándola. El ligero susurro de piedrecillas danzando en la orilla. El llamado de las gaviotas. Todos estos sonidos nos ayudan a sentir y abrazar el espacio marino. Es un gran placer escuchar el silencio con el alma, con el corazón espiritual. El silencio existe por debajo de todos los sonidos y dentro de toda la belleza del espacio circundante. Nos llenamos de este silencio. Nos sumergimos en la calma más profunda y con las palabras que todos los seres vivan en calma. Enviamos este estado hacia adelante. Y como la niebla de la mañana, impulsada lentamente por el movimiento del aire, cubre el valle de un río o un lago, así también podemos llenar con nuestra calma el espacio que tenemos frente a nosotros. Que todos los seres vivan en calma. Enviemos el estado de calma hacia la derecha, diciendo que todos los seres vivan en calma. Podemos pronunciar estas palabras internamente o hacerlo en voz alta, impregnando así nuevos atributos al espacio que nos rodea. Que
todos los seres vivan en calma. Enviamos nuestra calma amorosa hacia atrás diciendo que todos los seres vivan en calma. ¿Alguna vez has contemplado un cielo nocturno estrellado? Infinito, con miríadas de estrellas, y con esa calma densa y tangible que todo lo abarca y todo lo penetra. Y sin importar qué tan lejos trates de mirar en la profundidad del espacio, en todas direcciones no hay más que silencio y calma, abarcándolo todo. Dirigimos ahora la mirada del alma hacia la izquierda, diciendo que todos los seres vivan en calma. Y mientras le deseamos calma y tranquilidad a todos los demás seres, nosotros mismos nos sumergimos más profundamente en estos estados, fortaleciéndolos en nosotros mismos. Cuanto más damos a los demás, más recibimos nosotros mismos. Damos, pero no nos quedamos vacíos. Al contrario, nos veremos llenos del amor de Dios, que activamente observa cada uno de nuestros esfuerzos por ser mejores y por acercarnos a Él. Ahora dirigimos el estado de calma hacia abajo, diciendo que todos los seres vivan en calma. Enviemos el estado de calma hacia arriba, diciendo que todos los seres vivan en calma. Y así como el aire cálido se eleva lentamente hacia lo alto de las superficies tibias de la tierra, podemos de igual manera elevar la calma que creamos en nosotros mismos. Y esta calma llena el espacio por encima de nuestros cuerpos.
Ahora podemos notar cómo la situación y el ambiente que nos rodea han cambiado realmente. Ahora hay mucha más armonía, tanto dentro como fuera de nosotros. Tratemos ahora de experimentar el estado de dicha. ¿Qué es la dicha? ¿Cómo experimentarla? ¿Qué experimentan todas las criaturas cuando son acariciadas suavemente? Una especie de ligero hormigueo placentero en todo el cuerpo. Intentemos reproducir este estado dentro de la Narrated, dentro de nuestro corazón espiritual. Es también un estado de satisfacción interior y de alegría dulce, lo que queremos compartir con todos los seres. Podemos experimentar tales estados o emociones en la hermosa contemplación de la belleza de la naturaleza. Destellos luminosos, alegres, de luz, danzando en el agua. Bandadas de pájaros reluciendo sus plumas al viento. Todo esto da lugar a emociones de resplandeciente e intenso goce amoroso. Y ahora, estando llenos de estas emociones, podemos compartirlas con todo el mundo. Que todos los seres sean dichosos. Decimos mientras enviamos este estado hacia adelante. Podemos experimentar la dicha de todos y cada uno de nuestros propios actos de ofrenda. ¿Alguna vez escuchaste la expresión volar con el alma? Pues con esta idea dejamos de sentir el soporte de la tierra bajo nosotros. Parece que ya no la tocamos en absoluto. Dirijamos ahora el estado de dicha hacia la derecha diciendo que todos los seres sean dichosos. Cualquier recuerdo del pasado en el que experimentamos los estados más elevados de alegría y dicha puede ayudarnos
a concebir este estado. La dicha es necesaria para el pleno desarrollo del amor. En un punto ya no necesitaremos circunstancias externas concretas para hacer surgir este estado. Seremos capaces de concebirlo en nosotros mismos, apoyándonos primero en nuestros bellos recuerdos y luego aprendiendo a estar en él con tan solo desearlo. Que todos los seres sean dichosos. Decimos enviando este estado hacia atrás. Al principio puede parecer difícil dirigir nuestro amor hacia atrás desde el anahata. Es inusual que miremos hacia atrás desde nuestros cuerpos, pero a medida que entrenamos, aprenderemos a hacer esto con la misma facilidad y amplitud hacia atrás como hacia adelante. Enviamos el deseo de dicha a la izquierda. Enviamos dicha hacia abajo, diciendo que todos los seres sean dichosos. Y ahora hacia arriba. Una gota de rocío cuelga de una rama. Un rayo de sol la toca y la gota se ilumina como un pequeño sol en respuesta. También nosotros, cuando tocamos a otros seres con nuestra alegría, encendemos las almas que nos rodean con este amor y esta alegría. Esta es la meditación Cruz de Buda. Esta meditación la podemos mejorar sin cesar. Sintamos cómo ha cambiado el estado adentro y alrededor de nosotros. Y tratemos de permanecer en este estado el mayor tiempo posible. Si hay oportunidad, recostémonos sobre la alfombrilla, tomando conciencia y experimentándonos unidos con toda la creación que nos rodea y con su Creador. Esta meditación y otras similares disuelven las barreras egocéntricas que nos separan de Dios.
Buena suerte para todos ustedes.